Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, estamos nuevamente en estos pequeños tips que en nuestro canal estamos presentando sobre temas relacionados con gestión de datos y visualización de datos. Hoy día vamos a tocar un tema bien interesante que tiene que ver con los orígenes de datos para un dashboard que esté hecho en Power BI y específicamente los datos que vienen desde una base de datos que está en un motor SQL Server. Así que los invito a ver este video, poner tu like ahí digamos, suscribirte al canal para que puedas recibir después más información sobre lo que estamos presentando semana a semana. Así que te dejo con el video y espero que te guste. Bye bye. El tema relacionado con el origen de datos para trabajar en un dashboard dentro de Power BI es uno de los aspectos más importantes dentro de la construcción de un dashboard dentro de Power BI. Tenemos diferentes orígenes de datos. El más usado son los datos relacionados con archivos, Excel principalmente, pero también el que tiene relación con la importación de datos desde bases de motores de base de datos ya de envergadura. Los motores de base de datos son aplicaciones especializadas en construir y gestionar bases de datos. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la importación de datos desde SQL Server. Nosotros tenemos en pantalla el tapiz de entrada de Power BI y entre las opciones que me presenta por defecto está importar datos desde SQL Server. Para ello podemos utilizar este botón que está en el tapiz de entrada o también en la parte superior tenemos donde dice SQL Server la posibilidad de utilizar ese botón también para conectarnos con el servidor SQL Server. Antes de hacer ese procedimiento es importante revisar los requisitos que debo tener para poder conectarme a un motor de base de datos SQL Server. El motor de base de datos SQL Server tiene que estar, digamos, conectado a mi computador, ya sea en forma remota, o sea, poder hacerlo desde mi terminal a un servidor o tenerlo instalado en mi computador en forma, digamos, en forma de tipo estalón, que le llaman, o sea, en la máquina de trabajo sea mi computador. En este caso, esa es la opción. Yo estoy trabajando en el computador donde está instalado el SQL Server, en este caso en la versión Express, que es la versión gratuita, que Microsoft me permite bajar. La interfase que ustedes tienen en pantalla se llama Microsoft SQL Server Management Studio y es la interfase que tiene SQL Server para poder gestionar su motor de base de datos. Nosotros podemos instalar en un servidor, digamos, de SQL y dentro del motor diferentes tipos de servidores de datos. En este caso yo tengo instalado uno que es el Desktop 385A2QE, que por defecto el SQL Server Express instala ese. Dentro de ese servidor
nosotros tenemos varias bases de datos. Lo podemos ver en la parte izquierda. Tenemos varias bases de datos instaladas acá. En este caso van a ser dos. Está una que se llama resultado y la otra que se llama prueba, que es la que vamos a utilizar para importar nuestros datos a Power BI. Este video no pretende ser un tutorial de SQL Server. Por lo tanto, se supone que una persona que trabaja con datos importados de SQL Server ya tiene conocimiento de este lenguaje y tiene conocimiento de esta interfaz. Estoy haciendo simplemente una especie de repaso. Bueno, en la plataforma del Management Studio, nosotros tenemos aquí entonces los elementos que están componiendo, digamos, este servidor de datos. Mi servidor tiene entonces dos bases de datos, la base de datos prueba y la base de datos resultados. En la base de datos prueba, que es la que voy a trabajar, si yo pincho acá, voy a tener varios componentes y entre ellos hay dos que me interesan mucho. Uno es las tablas, que son donde están los datos físicamente. Yo tengo aquí 8 tablas que están cargadas dentro de la base de datos prueba, y estas 8 tablas que están, digamos, debidamente relacionadas ya a través de un modelo de datos. Estas tablas entonces son las que tienen los datos que yo voy a importar al Power BI para poder construir mi dashboard. También me interesa las vistas. Las vistas son queries que yo he hecho a las tablas, pero que los guardo dentro del servidor, digamos, SQL, para poder utilizarlas como tablas virtuales si las necesito en una posible consulta. Ya. Ahora, del punto de vista del Power BI, ¿qué cosas necesito tener para poder hacer la conexión? Que es lo primero que tengo que realizar. Al pinchar esto, digamos la ventana para realizar la conexión, aquí me pide el nombre del servidor. Si yo vuelvo a SQL, el nombre del servidor lo podemos ver en el Management, en la parte conectar, motor de base de datos, y ahí nos aparecen los datos de entrada. Cuando nosotros entramos al Management Studio, me aparece este cuadrito donde me pide o donde está el nombre del servidor. ¿Ya? En este caso, este es el servidor. Lo copio. En este caso, yo uso una autentificación de Windows. ¿Qué significa eso? Que no necesito colocar nombre de usuario ni contraseña para poder entrar a la base de datos. Cuando ustedes tienen habitualmente conexiones remotas a servidores de empresa y todo, lo más probable es que les tengan un nombre de usuario y una contraseña. Necesitan autentificarse dentro del servidor SQL. En este caso no, la autentificación que yo utilizo para entrar a mi PC va a ser suficiente para poder conectarme al servidor. Me voy a Power BI y pincho y pego mi nombre de servidor. ¿Qué base de datos es la que voy a ocupar? Aquí tengo dos opciones. Puedo colocar la base de datos, en este caso colocar prueba, ya, escribirla, que es la que voy a utilizar, o lo otro, dejarla en blanco para que el programa me liste las bases de datos que hay, y en esas bases de datos, digamos, yo pueda escoger los datos que quiero traer a Power BI. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo voy a poner prueba ahí y pongo entonces en esta instancia
acceder. Ahí me aparecen abajo modos de conectividad de datos, importar y el uso de Direct Query. Ya voy a explicar eso. Y también existen las opciones avanzadas que tienen que ver con la importación, digamos, de los datos en forma queryada, o sea, en forma ya segmentada. Bueno, respecto a esto sí me voy a referir de manera muy puntual. Para poder importar datos a Power BI, yo tengo tres opciones. La primera opción es traer, por ejemplo, una tabla completa. O sea, yo traigo una tabla completa, traigo todos los datos de Power BI y los traigo y los proceso dentro de Power BI. Segundo, traer los datos queryados, o sea, a través de un query, o sea, de una segmentación, de un filtro ya hecho en SQL, poder traer los datos desde SQL Server, pero ya segmentados o filtrados. Para eso yo tengo que pegar aquí, en esta parte, tengo que pegar el query en el lenguaje SQL para que los datos que me traiga sean los datos, digamos, que yo quiero traer. ¿Eh? O sea, de manera filtrada, no todos los datos. Y lo otro, la tercera opción, es traer los datos de una vista. ¿Qué es una vista? Es un query que yo hice en SQL y que puedo guardar en el servidor y que es una especie de tabla virtual. Entonces yo podía comunicarme y traer los datos que ya hice queryados. Vamos a ver las tres opciones y la forma como se puede procesar. La primera es traer los datos de una tabla completa, sin filtros, sin nada. Pongo acá entonces, puse la base de datos prueba, pongo importar, pongo aceptar, ahí se está produciendo la conexión. Y si ustedes se fijan, me aparecen aquí las tablas y las vistas de la base de datos prueba. Estas de aquí, que tienen estos dos cuadritos, son las vistas. Y aquí abajo me aparecen las tablas. En este caso yo voy a traer la tabla, la tabla de pedidos. Hago un clic en pedidos. Me aparece, como siempre en Power BI, una vista previa. Ya le echo un chequeo de que no me traiga datos que yo necesito y le pongo cargar. Listo. Se inicia el proceso de carga. Esto va a depender de la velocidad de su PC y para que se cargue la tabla. Ya la tenemos en el lado derecho, la tabla pedidos cargada. Ya. Esa es la primera opción. Traigo los datos de las tablas directamente. Vamos a la segunda opción. Ya. Cargamos acá en el servidor. Ponemos el nombre del servidor. Y ahora lo vamos a hacer con la opción avanzada, haciendo un query. Haciendo un query. ¿Ya? Para ello vamos a ir a SQL Server. ¿Ya? Y en SQL Server vamos a echar a andar el query. Vamos a probar el query primero que resulten para poder establecer, digamos, los datos que quiero yo traer. Entonces pongo acá, dato de tu prueba, nueva consulta, y se nos hable entonces la plataforma para las consultas. Y aquí vamos a hacer un query sencillo. Vamos a colocar acá select asterisco from la tabla clientes, que es la misma tabla que importamos, y esta tabla cliente le vamos a colocar que me traiga todos los clientes que son de la ciudad, ¿cierto? Le vamos a poner aquí igual Londres, ¿no?
de la ciudad de Londres. Ya, vamos a hacer ese. Lo vamos a echar a andar aquí mismo, lo vamos a ejecutar para ver que el query corresponde. Perfecto. Entonces este query, ya, que son los clientes de la ciudad de Londres, yo voy a copiarlo y me voy a ir a Power BI, y en la parte donde dice instrucciones, ya, yo voy a pegar ese query. Ahí lo voy a pegar. Perfecto. Entonces este query, digamos, me va a traer los datos, pero no todos los datos de la tabla cliente, sino los datos de los clientes de la ciudad de Londres. Solamente esos son los que necesito. Pongo aceptar, pongo la base de datos prueba ahí que me está funcionando, pongo la base de datos prueba para que el query no se pierda y pongo a aceptar. Listo. Y ahí me aparece la previa inmediatamente, que es la misma que me apareció en SQL. Pongo cargar. Y listo. Este creó como consulta 1. Y después le puedo cambiar el nombre ahí a esos datos. La tercera opción es traer una vista. ¿Qué significa? Este mismo script yo lo voy a construir o lo voy a crear como vista. Entonces voy a poner que voy a construir una vista, create view, le voy a poner Londres, así se va a llamar esta vista. Y ejecuto el script, me voy a vistas y ahí está creada. No se ha activado todavía, pero puedo hacer un refresh en vistas, actualizar, y está creada entonces, si ustedes se fijan, la vista Londres. Perfecto. Y ahora entonces, ¿qué es lo que hago yo? En Power BI me voy a SQL, me voy a SQL, pego el servidor, la base de datos prueba, la base de datos prueba. Ahora pongo aceptar, me va a aparecer la lista de las vistas y ahí está Londres. Perfecto. Y ahí estoy trayendo los datos de la vista Londres. Los cargo y ahí me va a cargar una tabla que se llama Londres. Bueno, aquí tenemos entonces las tres opciones para poder importar datos desde el motor SQL Server y en este caso de la base de datos prueba. El resto son procedimientos de manejo que ustedes ya conocen de Power BI. Espero que les haya servido estos tips y puedan ustedes utilizarlo en sus tareas diarias dentro de la construcción de dashboard en Power BI.